Hoy lunes, en Noticias en Flash. La opinión de Juan José Rodríguez Prats, al cual le damos la bienvenida en esta tarde de lunes. No sé si esté lloviendo, licenciado, pero pues está nubladón, ¿no? Está nubladón. El día y otras cosas. Pues mira, Humberto, yo creo que los acontecimientos de la semana que inicia, pues en realidad vienen a sacudir una serie de políticas, una serie de principios, de acuerdos, de organismos internacionales que ojalá no tengan las consecuencias tan negativas que muchos están previendo. Creo que se juntaron tres ingredientes, eventos políticos, eventos económicos, y lo que es los dos conflictos bélicos que están localizados en Ucrania y Rusia y Palestina e Israel. Esto nos lleva también a ver lo que es la economía mundial. Por primera vez estamos contemplando una guerra comercial. Los países se han defendido. Los aranceles no es nuevo, esto desde la depresión del 29 del siglo pasado. Era una forma de defenderse que fue desechada y fue considerada como autodañina para los países que iniciaron tratando de bloquearse. El 29, pues todavía a la fecha se discute qué fue lo que sucedió. Por lo regular ha habido avaricia, ha habido manipulación, ha habido un contraste entre lo que son los valores de la bolsa y la especulación. Eso sucedió también en el 2008, cuando se inflaron los valores inmobiliarios y estalló. Lo dijo Greenspan, que era en ese entonces el titular de la Reserva. Pero esto también nos lleva a una reflexión, la avaricia, el deseo de acumular, porque hablábamos hace un momento de la ideología o de los principios de Trump, y esto es lo más dramático. Porque Trump, por ejemplo, dice, y lo dice en sus medios de comunicación, este es un gran momento para hacerse ricos, más rico que antes. Y se abandona lo que fueron los principios con los que surgió esta nación, porque desde el arranque hay varias ideas que permitieron consolidar pues un gran imperio, una gran potencia. Para mí hay tres cuestiones. Yo viví un año en Estados Unidos. La primera fue su capacidad para producir alimentos. Tanto Jefferson, Hamilton tuvieron enorme cuidado de impulsar a la producción agropecuaria. Y esto los posicionó enormemente. La producción en alimentos fue el arma más eficaz cuando otros países caían en hambrunas. Segundo lugar, el inmenso poder adquisitivo, que es lo que permite a Trump hacer todas estas caballadas, porque todo el mundo quiere entrar a ese mercado. Y si me pones un arancel, pues entonces rompes las cadenas productivas y ocasionas una serie de problemas. Y en tercer lugar, la ley y el orden. Si tú platicas con gente que fue a Estados Unidos, lo primero que te dicen es, allá hay orden. Y yo me someto a ese orden. De inmediato cambia una mentalidad de que tiras la basura o que atraviesas a mitad de la manzana, y allí sí ya respetas las leyes. Entonces, estos tres eventos, lo económico, lo político, lo bélico, se refleja en lo cultural. Y viene una enorme incertidumbre de qué vamos a hacer. Y aquí viene una reflexión, Humberto, porque también nos repercute a nosotros. El régimen presidencial. Estados Unidos es el autor. Ellos inventaron propiamente, leyeron mal a Montesquieu, que hablaba de división de poderes, entendieron separación de poderes, pero si tú ves en el régimen parlamentario no hay separación de poderes. El primer ministro emana del partido mayoritario que está en la Cámara de los Comunes, por ejemplo, en el caso de Inglaterra, que fue donde lo observó Montesquieu en 1714. Lo trasladan a Estados Unidos, crean el régimen presidencial, pero ponen una serie de mecanismos.
Ya hablaba yo de inclusive los mecanismos del juicio político en caso que haya abuso del poder, que lo han cuando menos instrumentado en 4 ocasiones. Y no tiene caso ya entrar en detalles, pero lo que es la Suprema Corte interpretando las leyes y lo que son las cámaras. ¿Qué sucede cuando el titular del Ejecutivo no tiene el peso, el contrapeso de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Representantes, como es el caso? Un mismo partido está en las 3 entidades, tienen las mayorías. Entonces, esto le permite concentrar poder. Sin embargo, dentro de su mismo partido hay quienes le critican. Ahorita ya está viendo esa reacción. El Partido Republicano, que tuvo una tradición de valores y de principios, es el partido de Abraham Lincoln. Pues ya algunos están diciendo, oye, porque Trump amenazaba y se disciplinaron. Salvo Liz Cheney, por ejemplo, que hizo el escándalo cuando la toma del Capitolio. Pero ve el peligro. Entonces, ha habido una discusión muy seria en los últimos años cuál es el mejor régimen, si el régimen parlamentario o el régimen presidencial, partiendo de un sistema democrático. Creo que este es el momento y va a venir muchísimos estudios, porque al final de cuentas la Suprema Corte absolvió a Trump de los juicios que tenía de la enmienda 14 en relación a la toma del Capitolio. Ahí están las consecuencias. Hubo impunidad, solamente prosperó lo de la artista pornográfica, esto es el Stormy, que fue el único caso, porque están, y el pueblo norteamericano eligió un delincuente. Ahí están las consecuencias. Entonces, hay muchísimas lecciones que desprender de esto. Creo que vamos a entrar en una crisis y eso nos lleva también a estar pendiente de las ocurrencias, porque al final de cuentas, todas estas medidas de Trump, es difícil de creerlo, pero son ocurrencias. Un gobernante que de repente dice, vamos a poner aranceles y se los pone hasta una isla deshabitada. Entonces, ahí están las cosas absurdas. Por eso los contrapesos, por eso frenar la improvisación, frenar los planes que no tienen suficientes estudios. Y esto lo hemos padecido, esto lo padecimos desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, el caso de la suspensión del aeropuerto, que ahora ya se están sabiendo los gastos, el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas, y ahora estamos en la discusión, ojalá y esto le dé una luz a nuestra presidente Claudia Sheinbaum en relación a la renovación de todo el personal del Poder Judicial, que no hay día que no estemos confirmando que es un proceso que va a salir mal. Como que en el populismo hay un desprecio al experto. Esto yo lo escuché muchas veces de Andrés Manuel, expresarse mal de los expertos. Los expertos son fifís, allá están encerrados, se equivocan. No. Se requieren estudios. La administración pública es delicada. Entonces, yo sí creo que esto nos lleva a un análisis de nuestro régimen y de la necesidad de contrapesos. Está saliendo una noticia muy grave por la Comisión Reguladora de Energía. Yo traté mucho cuando estuve de presidente de la Comisión de Energía en el Senado. Es un órgano muy importante y ahorita están pendientes cerca de 700 decisiones que inclusive están impugnadas y que ya no hay Comisión Reguladora de Energía. O sea, no se puede destruir lo que no se reemplaza. Ni siquiera hubo esa precaución. Y eso me parece que en la renovación del Poder Judicial va a ser muy grave. Por último, el comentario aquí en Tabasco, que no sé con base en qué artículo, no sé si se modificó, pero la obligación del gobernador es rendir un informe anual. La autoridad no puede hacer aquello que la ley no le autorice. Entonces, ¿con base en qué hace un informe de 3 meses? Habla de un gobierno austero. ¿Cuánto costó este acto? Pero además son actos que no convencen a nadie. Son actos que obedecen al culto de la personalidad. No es cierto que el pueblo de México y el pueblo de Tabasco lo estamos informando. Por ejemplo, yo no tengo, y he preguntado y nadie tiene una información exacta de las finanzas del Estado. El Estado tiene un serio problema financiero, sobre todo en las condiciones actuales.
porque no hay duda que ya estamos en recesión y va a venir freno y va a venir restricciones al gasto público. Entonces, creo que ahí es en donde merecemos una información, cómo se manejan los dineros. Pero ya eso de estar haciendo actos y de que somos un gobierno humanista que está cerca de la gente, repito, no convencen a nadie. Y ahí están las consecuencias de la imagen y de la opinión que tienen los tabasqueños del gobierno de Javier May. Entonces, por favor, ya esto pertenece a la prehistoria. Son actos, repito, de adoración y de adulación y de servilismo que ya no corresponden al siglo XXI. Pero sobre todo, ¿con base en qué hizo ese acto? Porque esa no es una tarea que le señale la ley. Y repito, la autoridad no puede hacer lo que la ley no le señale. Creo que esto es más o menos lo que puedo traer. Creo que vamos a ver acontecimientos muy importantes. Mira, Estados Unidos, nada más con esto de consultar a los expertos, desde 1969 se creó el Premio Nobel. De todos los premios que se han entregado en materia de economía, el 65% son norteamericanos y el 15% son ingleses. 30%, o mejor dicho, 30% están, el 20%, perdón, 65% Estados Unidos. 15% Inglaterra, eso hace 80%. 20% está en otros países, en otras naciones. Entonces, ahí está Paul Krugman, ahí está Gunnar Myrdal, ahí está Hayek, Friedrich von Hayek, ahí está Joseph Stiglitz. Todos los grandes economistas han dicho ya cómo manejar la economía. Ninguno es partidario de aranceles y mucho menos en las condiciones actuales. ¿Por qué Trump no le hizo caso? Yo te diría que hoy no conozco a un jurista serio, a un abogado, sobre todo del mundo académico, no que tenga compromisos con el gobierno, ni que sea asesor, que esté de acuerdo con este brutal, burdo, ridículo y cursi proceso de elegir a jueces. Y todavía la presidenta dice que el pueblo es el único que puede depurar y limpiar de corrupción al Poder Judicial. ¿Quién? ¿Arturo Saldívar? Yasmín Esquivel, Lenia Batres, Mónica Soto, lo que ha hecho al frente del Tribunal Electoral, Guadalupe Tadei, lo que ha hecho al frente del INE. Entonces, aprendamos de la experiencia, aprendamos de la historia y escuchemos a los expertos. Creo que eso se puede desprender de estos eventos que nos han sacudido el fin de semana y el inicio de esta semana, que va a estar bastante movida. ¿Será una semana de reflexión, de noticias fuertes, sobre todo en lo económico, licenciado? Mira, Humberto, tal parece que al hombre en el poder le cuesta mucho trabajo reconocer que se equivocó. Yo creo que ahí es en donde se mide la grandeza del buen estadista. Señores, me equivoqué. John Kennedy, por ejemplo, cuando vino lo de la vía de cochinos, dijo, señores, me equivoqué, el error es mío. Gustavo Díaz Ordaz, por ejemplo, con todo y lo que se hable y lo que se diga, en el informe en el 69 dijo, la responsabilidad de los acontecimientos del año pasado en relación a Tlatelolco es mi responsabilidad. Fue cuando dijo la famosa frase, el insulto no me llega, el insulto no me ofende, la calumnia no me llega, el odio no ha nacido en mí. Frase histórica en el 69. Pero asumir, tal parece que hay un gran error. Por ejemplo, en el caso de Andrés Manuel. Aunque muchos dicen que Díaz Ordaz asumió un error que no fue de él, pero como presidente de la República él tenía que dar la cara. Y dio la cara. Y eso yo creo que la opinión pública lo evalúa. Entonces, ¿va a rectificar Trump? ¿Va a decir, me equivoqué? Ya está empezando yo lo dudo, a hablar. No, desgraciadamente. Y el daño que hacen. Porque el daño que hace una gente en el poder que toma una decisión repercute hasta el último rincón del país y del mundo. Ahorita se va a modificar todo por estas decisiones que desde mi punto de vista son absurdas. Y no tan solo lo están viendo los mismos republicanos, gente ya cercana a él se está viendo. Veo yo, por ejemplo, Ivanka,
la hija, ya no está tan cerca. Ya en esta segunda parte ya no fue. Jared Kushner, el yerno, ya también guardó distancia. Elon Musk también dicen que ya hay un rompimiento con él. Hoy hablaban de que hay algunas gentes y algunas del equipo que están viendo ya peligroso. Y aquí, por ejemplo, yo hubiera esperado, si es que nos quiere informar el señor gobernador, un planteamiento de la crisis. Los 18 puntos del programa de Claudia Sheinbaum también son muy pobres. O sea, esto de insistir en la soberanía energética, de insistir lo del campo. ¿Sabes cuál es el principal problema en el campo? Y con esto ya termino, pero el problema del campo en México no es poner precios de garantía, no es decir que vamos a producir tanto. Eso los pronósticos fallan. El 50% de los predios en México no tienen un buen sustento jurídico para acreditar la tenencia. Esto derivado del reparto de la tierra, por eso se creó Coret, para legalizar a los ejidos que fueron absorbidos por los fondos urbanos de las ciudades. Entonces, ¿por qué no nos abocamos a eso? Eso no cuesta. Yo te garantizo que en Tabasco tenemos una buena proporción, posiblemente menos, porque aquí el reparto agrario no fue tan intenso, salvo el gobierno de Francisco Trujillo Gurría. Tomás Garrido no fue partidario del reparto, él protegía a los grandes latifundistas. Entonces, tenemos que ver ese problema. Yo te garantizo que si te vas al registro público de la propiedad, que si te vas a ver cómo están los ejidos, hay una enorme incertidumbre, sobre todo en las cuestiones ejidales. Cuando se terminó el reparto de la tierra y se abrió la posibilidad de que del ejido camine a ser propiedad, no se ha hecho con la velocidad que se requiere por los intereses creados del comisariado ejidal y de las asambleas. Entonces hay una gran tarea. Eso sería mucho más eficaz para estimular la producción que las medidas que está proponiendo Claudia Sheinbaum. ¿Por qué? Porque el sentirte dueño evidentemente te hace mejorar e invertir en lo que ya es tuyo para que aquello te dé utilidades. Licenciado Juan José Rodríguez Prats, un gusto siempre. Humberto, muchísimas gracias. Me dejaste hablar, te veo menos impaciente que Hugo. Bueno, me dio un consejo. Licenciado, gracias, tenga buena tarde. Gracias, mi querido Humberto. Nosotros vamos a la pausa y regresamos. Hay más de Noticias en Flash.